¿Y si creer en Dios no fuera lo mismo que vivir desde Dios? Dejadme que os haga una pregunta incómoda pero necesaria. ¿Alguna vez habéis creído profundamente y aún así os habéis sentido perdidos? Porque hay algo que casi nadie se atreve a decir en voz alta. Hay personas que creen en Dios y aún así viven con miedo, con culpa, con una sensación constante de vacío. Y entonces aparece la duda silenciosa. No una duda rebelde, sino una duda cansada. Esa que no se atreve a formularse, pero que pesa por dentro. Si creo, ¿por qué sigo sufriendo así? Quizá os haya pasado, rezáis, confiáis, esperáis, y aún así hay noches en las que sentís que algo no encaja. Permitidme que os diga algo con mucha honestidad y respeto. Esa pregunta no es una traición a la fe, es una llamada a profundizarla. Vivimos en una época donde creer se ha reducido muchas veces a una idea, a un concepto, a una afirmación mental. Yo creo en Dios, pero creer no siempre significa vivir alineados. Y aquí empieza el verdadero conflicto interior. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro puede sostener creencias muy elevadas, mientras el cuerpo sigue funcionando desde el miedo, desde la defensa, desde la herida. ¿Es posible creer en algo grande y seguir reaccionando desde lo pequeño? Y eso genera una fractura interna, una especie de incoherencia silenciosa que duele, porque una parte de vosotros dice, confía, y otra parte responde, no puedo. ¿Os resulta familiar? Aquí es donde muchas personas se sienten culpables. Piensan, si tuviera más fe, no me sentiría así. Si creyera de verdad, no tendría ansiedad. Pero quizá el problema no sea la falta de fe, sino la forma en la que se ha entendido. Creer no es lo mismo que transformar. Creer no es lo mismo que encarnar. Hay personas que creen en Dios, pero no creen que merezcan paz. No creen que puedan soltar el control. No creen que puedan vivir sin miedo. Y eso no es falta de espiritualidad, es humanidad no acompañada. Permitidme haceros otra pregunta, aún más profunda. ¿Qué imagen de Dios habita dentro de vosotros? Porque no creemos solo con la mente, creemos con la historia que llevamos dentro. Si vuestra imagen interna de Dios es la de un juez, viviréis en tensión. Si es la de alguien distante, viviréis en soledad. Si es la de alguien que exige, viviréis agotados. Y entonces, creer no libera, pesa. Aquí empieza algo muy importante que vamos a ir desplegando poco a poco. No se trata de creer más, se trata de creer mejor. No se trata de añadir fe, sino de revisar desde dónde creéis, porque hay una diferencia enorme entre creer para calmar la culpa y creer para transformar la vida, entre creer para aguantar y creer para vivir. Dejad que esta pregunta os acompañe sin responderla aún. ¿Mi fe me está ayudando a ser más libre o solo a resistir mejor el dolor? No la contestéis ahora, solo sentidla. Hay algo que muchas personas no se atreven a decir en voz alta. Y quizá, mientras escucháis esto, lo estéis sintiendo por dentro. Creéis, rezáis, tenéis fe, pero aún así hay noches en las que el vacío no se va. Y entonces aparece la culpa, porque claro, si crees en Dios, deberías estar en paz. ¿Vale? Si confías, no deberías dudar. Si tienes fe, no deberías sentir miedo, enfado o confusión. ¿Os suena? Permitidme deciros algo con mucha claridad y mucho respeto. Sentir vacío no significa que os falte fe, significa que sois humanos. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro necesita sentido, coherencia y experiencia vivida, no solo ideas. La fe puede ser una luz, sí, pero la luz no sirve de mucho si no abrimos los ojos. Muchas personas creen en Dios, pero no se escuchan a sí mismas. Confían en algo superior, pero ignoran lo que pasa dentro. Y eso genera una fractura interior porque hay una diferencia muy importante entre creer y vivir, entre repetir una idea y permitir que transforme vuestra manera de estar en el mundo. Permitidme una pregunta honesta, de esas que no se hacen en público. ¿Alguna vez habéis creído en Dios
esperando que eso os ahorrara el dolor, no como un acto consciente, sino como una esperanza silenciosa. Si creo lo suficiente, esto no debería doler. Si confío de verdad, no debería sentirme así. Pero la vida no funciona así, ni la fe tampoco. El dolor no desaparece por creer, se atraviesa, y aquí aparece algo esencial que muy pocas veces se explica. La fe no sustituye al proceso interior, no sustituye a mirar vuestras heridas, no sustituye a poner límites, no sustituye a haceros responsables de lo que sentís. Creer en Dios no se exime de hacer el trabajo interno, os acompaña en él, y cuando esto no se entiende, la fe puede convertirse en una huida elegante, una manera muy sofisticada de no mirar lo que duele. Permitidme otra pregunta, con calma. ¿Estáis usando vuestra fe para crecer o para evitar sentiros? No es una acusación, es una invitación, porque hay personas profundamente creyentes que viven en guerra consigo mismas y hay personas llenas de dudas que viven con una paz sorprendente. ¿Por qué? Porque la paz no nace solo de creer en algo más grande, nace de integrar lo que sois. La fe auténtica no anestesia, despierta, y quizá aquí esté la incomodidad real. Creer en Dios no siempre tranquiliza, a veces incomoda profundamente, porque os confronta, os invita a ser coherentes, os empuja a vivir de otra manera, y eso asusta. En el próximo bloque vamos a entrar justo ahí, en la diferencia entre una fe que calma momentáneamente y una fe que transforma de verdad, aunque remueva todo por dentro. Pero antes de seguir, dejad que esta pregunta se quede con vosotros unos segundos. ¿Qué parte de vuestra vida no está cambiando, aunque digáis que creéis? Hay un momento del que casi nadie habla, un momento incómodo, silencioso. Es cuando crees, pero sigues teniendo miedo. Cuando rezas, pero la angustia no se va. Cuando confías, pero por dentro algo sigue temblando. Y entonces aparece una culpa muy sutil. Si creo de verdad, ¿por qué me siento así? Si tengo fe, ¿por qué sigo dudando? ¿Será que no creo lo suficiente? Permitidme deciros algo con mucha claridad y mucho respeto. La fe no anula la condición humana. Creer en Dios no significa dejar de sentir miedo, tristeza o confusión. Significa no caminar solos a través de ellas. El problema surge cuando usamos la fe como una forma de huir de lo que sentimos. Cuando en lugar de atravesar el dolor lo tapamos con frases bonitas. Cuando decimos Dios proveerá, pero no escuchamos lo que el alma está pidiendo. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro necesita coherencia. No basta con repetir una creencia si lo que sentimos va en otra dirección. La mente no se calma con palabras vacías, se calma cuando hay verdad interna. Y aquí aparece una pregunta clave, quizá incómoda pero necesaria. ¿Estáis usando la fe para sosteneros o para no mirar lo que duele? Porque hay personas profundamente creyentes que viven en guerra consigo mismas, no porque su fe sea débil, sino porque nunca aprendieron a integrar lo espiritual con lo emocional. La fe no sustituye al proceso interior, no reemplaza la responsabilidad personal, no evita que tengáis que tomar decisiones difíciles. Creer no os exime de sentiros perdidos a veces, os acompaña mientras lo estáis. Y quizá aquí está uno de los mayores malentendidos. Pensar que creer en Dios significa no cuestionar nada, cuando en realidad muchas veces las preguntas más profundas son las que abren la fe a un nivel más maduro, más humano, más real. Decidme algo con honestidad. ¿Os habéis sentido alguna vez culpables por dudar? ¿Por sentiros mal incluso creyendo? Si es así, no hay nada roto en vosotros. Hay un proceso intentando completarse, porque la fe que no se encarna en la vida cotidiana se vuelve frágil, y la fe que no se mezcla con la duda se vuelve rígida. Creer en Dios puede ser suficiente, pero no cuando se vive solo desde la cabeza. Tiene que pasar por el cuerpo, por la emoción, por la experiencia, y eso nos lleva inevitablemente a algo que muchos evitan: la responsabilidad
de vivir de forma coherente con lo que decimos creer. Llegados a este punto, merece la pena detenernos un instante y mirar todo lo que hemos recorrido. Hemos hablado de creer, de confiar, de la fe, pero también de responsabilidad, de conciencia y de vida real. Porque quizá la pregunta no sea solo si creer en Dios es suficiente, sino algo más incómodo y más honesto. ¿Qué haces tú cada día con aquello en lo que dices creer? Creer puede ser un refugio, sí, pero también puede convertirse en una excusa para no transformarnos, para no mirarnos, para no cambiar lo que sabemos que ya no funciona. Desde la neurociencia sabemos que el cerebro cambia cuando la experiencia acompaña a la intención. No basta con pensar algo, no basta con desearlo. La transformación ocurre cuando lo que creemos empieza a reflejarse en cómo vivimos. Y aquí aparece una idea poderosa. Quizá creer en Dios no sea solo confiar en que todo saldrá bien, sino confiar en que tenemos la capacidad y la responsabilidad de crecer, aprender y amar mejor. Porque la fe que no se encarna en la vida cotidiana se queda en palabras y la fe que se vive, aunque esté llena de dudas, se convierte en fuerza. Permitidme dejaros con estas preguntas, no para responderlas ahora, sino para que os acompañen. ¿Vives como si aquello en lo que crees fuera verdad? ¿Tu fe, sea cual sea, te hace más humano, más compasivo, más consciente? ¿O te está protegiendo de cambiar lo que sabes que necesitas cambiar? Tal vez creer no sea el final del camino, tal vez sea el comienzo. Si este espacio os ha ayudado a reflexionar, si os ha hecho parar un momento y mirar hacia adentro, podéis quedaros por aquí. A veces escuchar y pensar juntos también es una forma de fe. Y si os apetece y os sentís cómodos, podéis compartir en los comentarios qué significa para vosotros creer o qué dudas os acompañan. Decirlo en voz alta muchas veces ya es un acto de valentía, porque quizá no se trata solo de creer en Dios, sino de atrevernos a vivir de una forma coherente con lo que decimos creer.